Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que en este día dispongamos el corazón y dejemos entrar con toda la fuerza al Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. 1, 2 veces más. Lectura pausada, clara, todos los detalles, personajes, palabras, gestos, acciones. Después de proclamarlo, reconstruyamos mentalmente el texto y vamos aprendiendo a guardar no solo en la mente, sino en el corazón la palabra del Señor. ¿Qué dice el texto? Esa es la primera pregunta, pero también ¿qué queda en nosotros después de este primer momento? Segundo momento, meditación. Hemos venido caminando hacia Jerusalén, como lo muestra Lucas, que Jesús va camino hacia la Pascua. Y en ese recorrido entonces nos mostraba ayer que Jesús ya estaba en Jericó. Y en Jericó cura al ciego, que Marcos nos dice que se llama Bartimeo, cuando Bartimeo le grita a Jesús: hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Seguimos entonces en Jericó, porque Jericó es la ciudad que está en una depresión más baja del nivel del mar, y van a empezar a subir hacia Jerusalén, y allí será la Pascua, la gran entrega del Señor. Pero en ese contexto de Jericó aparece otro personaje conocido en la ciudad, importante en la ciudad, porque tenía una función que no era querida para los judíos, porque aquellos que se dedicaban a recolectar los impuestos, ustedes y yo hemos escuchado, que eran considerados como lo peorcito de la sociedad, porque eran unos vendepatria. Pues ellos, como hebreos, reciben dinero de las personas para darle a los romanos, pero en esos intercambios, en ese cobrar, se quedaban con una buena cantidad de dinero, eran injustos y muchas veces trataban mal a las personas y robaban también, hay que decirlo así. Hemos visto la conversión de Mateo, que también se llama Leví, y hoy aparece Zaqueo. Zaqueo, pequeño de estatura, pero un hombre grande porque creyó y porque en su fe y creerle a Jesús que pasa por Jericó, se convierte total y radicalmente. ¿El contexto es cuál? Entonces, capítulo 19, versículos 1 al 10, Jesús estaba en Jericó e iba atravesando la ciudad, y este hombre Zaqueo, que es jefe de publicanos, o sea, es jefe de aquellos que recaudan, y rico, un hombre acaudalado, con bienes y dinero, trataba de ver quién era Jesús. En un sentido más amplio del Evangelio, en esta obra que hemos venido a veces tocando, del hombre Dios, se muestra cómo Zaqueo es aquellos de los personajes que saben que tienen una vida que no agrada a Dios. Pero cuando aparece Jesús y escuchan hablar de Jesús, empieza la conciencia del alma empieza como a querer conocer a Jesús. Y este Zaqueo, en ese día que estaba Jesús ahí, ya había estado conversando con personas que estaban hablando que el Nazareno estaba cerca, y él quiere conocer más y quiere conocer. Y casi que me presta atención a las transacciones que está haciendo, porque está pensando en Jesús. Además, alguien le había dado a conocer algo del sermón de la montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él se ha quedado con algunas expresiones que escuchó,
su alma y su espíritu comprende que el nazareno no lo trataría tan mal como lo tratarían los otros fariseos, los que los condenaban de una vez, y él quiere subir de la postración y del fango en que se ha envuelto por su avaricia, por todo lo que lo ha llevado a esta ambición y a este trabajo, que lo ejercía porque pues es un trabajo, pero se aprovechó de él, pero quiere conocer a Jesús. Y la providencia le va permitiendo que escuche otros personajes que han sido sanados. Y ha escuchado relatos de uno que era leproso, que murió su esposa y sus hijos y Jesús lo sanó. Y esto lo mueve a él y el discurso del monte que ha escuchado. Y pasa Jesús. Y entonces Dios, que es paciente, va haciendo un proceso en aquellos de buena voluntad y Dios conoce cómo va trabajando y modelando cada alma. Y este Zaqueo era uno que ya le había llegado la palabra. Lo había escuchado a través de otros. Quería verlo de frente. Quería escucharlo con sus propios oídos. Y lo tiene de frente. Y entonces cuando va, sabe que Jesús pasa. Ya le han dicho que por ahí estaba cerquita, pasa. Pues es muy pequeñito y la gente le hace como rodea a Jesús y él no puede ver. Y se tiene que subir a un árbol como estos. Pues de la época, un sicomoro. Y desde allí ve a Jesús. En esto tiene un sentido y es, bueno, se subió en árbol. Pero digamos lo que ese subir a un árbol tendría como una interpretación hoy también como de hacer lo que haya que hacer, de elevar el espíritu para buscar a Jesús y tratar de salir de la postración. Porque había obstáculos, gente alta, no podía verlo, pero está la sed de escuchar y de ver a Jesús que hace este gesto. Jesús, que ha venido trabajando en su corazón desde antes, porque sabe cómo la palabra lo ha inquietado, empieza a hablar y la primera llamada es para él. ¡Zaqueo! Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, la mirada de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Jesús, y lo miró. Imagínense aterrado Zaqueo, como yo, un pecador público, que el nazareno, el profeta, el que dicen que es el Hijo de Dios, me llame a mí. Y le dice, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Ese hoy, aquí hay dos veces esa expresión, hoy. Lucas lo utiliza en el capítulo 4 cuando dice, y entra a la sinagoga de Nazaret y dice, hoy se ha cumplido ese texto. Empieza a leer el texto de Isaías donde habla que ha venido a traer proclamar la libertad de los pobres, a los afligidos, etc. Ese hoy se repite aquí con el Dios que pasa por la vida de Zaqueo y le dice, hoy me hospedaré en tu casa. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Qué impresionante. Y este hombre, pues ha escuchado la fama de Jesús y él tan pecador, como ya venía obrando la gracia de Dios que va obrando en lo secreto. Esto fue como ese golpe contundente en el buen sentido de Zaqueo se siente, qué misericordia tan grande mirarme a mí, lo que soy pecador, la gente me conoce como un pecador y empieza la conciencia de Zaqueo y sabe lo que ha hecho. Y entonces, claro, la primera impresión como siempre es, empezaron a murmurar. Pero él, ¿qué hizo? Bajar del árbol, de una vez. Y ese bajar del árbol también es bajarse un poco de ese mundo de soberbia y de riquezas y de avaricia. Se bajó del Zaqueo pecador, de aquella condición que lo tenía postrado. Y entonces todos murmuraban, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Y como siempre la misma dinámica de aquellos que critican, Jesús vendrá a aclarar cómo Él ha venido por los que están enfermos y por los pecadores. Lo termina diciendo, he venido a buscarle y a salvar lo que estaba perdido. Pero aquí hay algo importante. Dice, Zaqueo responde ante la invitación de Jesús y dice, mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Imagínense ustedes, 50%, la mitad se está quitando ya, se está haciendo aquello que había escuchado el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu es uno que teniendo riquezas, ¿cómo utiliza las riquezas para hacerle el favor a los hijos de Dios? Y dice, la mitad a los pobres. Y si he defraudado a alguno, él lo sabe en conciencia, le restituyo 4 veces más. Algunos hablan en el capítulo 5 de Levítico que decía que había que restituir un quíntuplo. Y él quiere hacerlo 4 veces más. O sea, la gracia está obrando en un corazón que quiere dejarse transformar.
Aquí entra la libertad humana de Zaqueo. Jesús le dice y vuelve a decir, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hoy, y vuelve a aparecer la expresión hoy. Dios es un eterno presente, ese hoy es la salvación de Zaqueo, ese hoy he venido a hospedarme en tu casa, hoy la salvación de esta casa es también para usted y para mí. Que como Zaqueo ustedes y yo ya en la meditación que toca a nosotros, como decíamos ayer, Jesús Nazareno que pasa, pues pasó por la vida de Zaqueo. Zaqueo ya había escuchado la palabra y la gracia había empezado a obrar. ¿Cuánto no hemos escuchado ustedes y yo hablar de Jesús? ¿Cuánto no se nos ha predicado? ¿Cuántas palabras, Eucaristía, sentarnos en las Sagradas Escrituras y leerla? ¿Y eso cómo nos ha ido transformando? Hoy necesitamos verdaderamente abrir el corazón como Zaqueo. Hoy necesitamos decirle a Jesús, entra en mi casa, entra en mi corazón. Mira, tengo esto, y reconocer como Zaqueo, si he robado, si he defraudado, voy a hacer esto y esto y esto. Pues nosotros, te he faltado, si he tratado mal a los demás, si he odiado, si he tenido avaricia, si he sido lujurioso, si he sido soberbio, si he sido orgulloso, si he sido mentiroso, si he hecho mal, voy a hacer esto y esto y esto. Un firme propósito, y hay una enmienda que se va a hacer. Zaqueo lo comprendió bien, porque su espíritu escuchó primero hablar de Jesús y después lo vio y dijo, es verdad, la misericordia ha venido por un hombre pecador como yo. Entonces es verdad que hoy Jesús viene para que ustedes y yo verdaderamente abramos totalmente el corazón a Jesús, para que no dejemos pasar a Jesús, para que por el orgullo no vengan como esas escamas a los ojos de que tanto hemos hablado. Y sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero venga, ¿y cómo reaccionamos ante la propuesta de misericordia de Él? ¿Y cómo dejamos una invitación de Jesús que nos dice, hoy me voy a hospedar en tu casa? Acuérdense, Apocalipsis 3, estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaré con Él, y cenaremos juntos. Jesús hoy nos dice como Zaqueo, hoy voy a entrar en tu casa. Y lo hace siempre en la Eucaristía, cuando ustedes y yo tenemos común unión con Él y dejamos que entre en todo su ser, cuerpo, alma y divinidad. Y lo hacemos cuando escuchamos su palabra y es Jesús golpeando otra vez y diciéndonos, hoy voy a estar en tu casa con mi palabra. Y lo hacemos cuando damos un vaso de agua o tenemos misericordia a alguien, con alguna forma ayudarlo, así no sean dinero, de muchas formas. En la misericordia, ahí viene Jesús a hospedarse en la casa. Jesús siempre está. Jesús es hoy un eterno presente para nosotros. ¿Cómo abrimos el corazón? ¿Cómo hacemos vigente esta palabra? ¿Cómo Zaqueo nos subimos? Es decir, buscamos en el Espíritu subir y encontrarnos con Jesús, porque a veces no lo podemos ver. No lo podemos ver en este caso no porque haya muchas gentes que no dejaban ver a Zaqueo porque era muy pequeño, sino porque hay cosas de nuestra propia vida que se volvieron un obstáculo que no nos dejan ver a Jesús. Y nos toca tomar esa fuerza que tiene el Espíritu y levantarse ante la soberbia, ante la prepotencia, ante el mundo que dice no creas, porque lo que hay que creer es lo que vemos, lo que constatamos, lo que palpamos, lo que producimos nosotros, etc. Y hay muchas cosas de las que hay que levantarse para poder ver a Dios, porque estamos como hundidos y prostrados. ¿De qué tengo yo que levantarme para poder ver a Jesús que pasa por mi vida hoy? Tengo que afinar el oído para escuchar ese hoy me hospedo en tu casa. Ese no es solo de oídas, es de escuchar. Shema, Shema, Jesús pasa, escucha Israel, escúchalas. Y verdaderamente con esa fuerza Dios que pasa a dejarnos convertir en la justicia de Dios, que es un término bíblico. Justicia es ajustarnos a la voluntad de Dios. Y eso produce justicia para los hombres. Eso le pasó a Zaqueo. Se ajustó a la mirada de Jesús y a los criterios de Dios y dijo, voy a vivir en justicia, es decir, en rectitud y en santidad delante de Dios, y voy a ser justo ya en el sentido de la vida y lo moral con los demás, y restituir. Cuando nos encontramos con Dios, pues nos ajustamos a vivir en su voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar, y eso nos da la fuerza para ser justos y también tener misericordia y vivir en rectitud de intención delante de los demás. Que hoy como Zaqueos sigamos escuchando en el Sermón de la Montaña, sigamos escuchando toda esta predicación de Jesús que viene a salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que Dios quiere. Que ustedes y yo nos libremos hoy de los juicios, de estas murmuraciones. Vea, se metió en casa de pecador. Vea, dice no sé qué. Dejémosle a Dios como obrando, porque la gracia obra secretamente. Pero en lo que corresponde a nosotros, digámosle, sí, entra hoy quiero.
hoy te dejo ser Dios, hoy ven a mi vida porque te necesito y te hago el Señor de mi existencia, de mis bienes, de mis cosas, para utilizarlas lo mejor posible, para que no vengan avaricias a mi corazón y venga el egoísmo y no vea las necesidades de los otros. Dame pureza de corazón y rectitud de intención en el obrar, claridad en los pensamientos, para que podamos obrar santamente en tu presencia. Que verdaderamente tomemos hoy el fermento de la santidad, porque hay un fermento del mundo. Es ese fermento que entró en el corazón de Zaqueo y que había sido un hombre pecador, injusto, ladrón. Fue creando un corazón dócil, humilde, y empleó los bienes, que de alguna manera los había empleado mal, ahorita para la santidad y para la ayuda de otros. Qué bueno que hoy venga Jesús y nos dé la gracia de emplear la vida con todas las posibilidades que tenemos, en conocimientos, en capacidades, en talentos, en carismas, para emplearlos en el bien de los otros. Que hoy podamos restituir. Puede que en algún momento cada uno se mira adelante y ha orado inclusive con bienes de una forma no clara. Cómo se restituye, cómo se ayuda a los demás, cómo la caridad aparece para mostrar verdaderamente este encuentro con Dios sí me ha cambiado la vida. Zaqueo es una conversión real, es una conversión muy sonada, es una forma como Dios dice, vea, aquel que quiere, puede haber sido el malo y pecador, pero si quiere, yo entro, perdono, levanto y doy gracia. Y este pequeñito Zaqueo se volvió grande en santidad. Que ustedes y yo crezcamos en santidad y en gracia delante de Dios y de los hombres, no para llamar la atención de los hombres, sino porque hacemos el bien a los hombres y a las mujeres y a la humanidad. Que verdaderamente hoy comprendamos el sentido más profundo de esta grandeza, de la luz de Jesús que viene a quitarnos las oscuridades, de esta salvación que han venido a nuestra casa, que es nuestro corazón. Nuestra casa es el corazón. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy es un día de fiesta. Hoy hay una alegría, porque como Zaqueo, ustedes y yo estamos invitados para que tengamos vida, porque Jesús vino a dar vida a los que estaban muertos en el Espíritu. Y cuánto no Zaqueo vino a nacer para Dios y a orar de acuerdo a su presencia y a la rectitud de los dones que Dios le ha dado. Que hoy podamos ver a Jesús que sigue viniendo, que sigue pasando, que sigue siendo nuestro Dios hoy, nuestro único Dios y Señor. No los bienes de la tierra que están al servicio de la vida, que están al servicio de los demás. No los bienes de los sentidos o el mundo de los sentidos, de los placeres y de aquello que nos separe y no nos deje ver a Jesús. Zaqueo hizo lo posible por ver a Jesús, lo anhelaba y Jesús leyó el corazón y le dio su presencia en su casa. Hoy que Jesús vea el anhelo que tenemos nosotros de que Él venga a entrar en nuestro corazón y se quede para siempre. Hagamos oración. Bendito sea Señor por este día, la enseñanza de Zaqueo. Tú nos dices hoy, es necesario que me hospede en tu casa. Pues hoy te decimos, Señor, entra, te abrimos la puerta del corazón. Y si he obrado mal en este sentido, voy a restituir. Y si he sido lujurioso, voy a purificar el corazón y la mirada. Y si he sido vengativo, tengo odios y rencores, Señor, dame la fuerza hoy de perdonar, de dejarte a ti que hagas los juicios. Si hoy he vivido muchas veces en malicias, en cálculos fríos, solo por el egoísmo y por mi propio interés, hoy te pido que me enseñes a ver las realidades y las necesidades de los otros. Este hoy es nuestra mayor alegría. Tú eres nuestro eterno presente, Señor Jesús. No pases de largo, quédate con nosotros. Hoy como Zaqueo subimos a lo alto de un árbol y en ese árbol comprendemos que tú eres el árbol de la vida, que tú has subido a la cruz para que todo el mundo te vea. Y ya no eres el árbol del conocimiento del bien y del mal del Génesis, en aquella separación que se dio entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Hoy nos unimos a la voluntad perfecta, en el árbol de la vida, en ti, Señor Jesús, clavado en la cruz, que has venido a sanar y has venido a rescatar lo que estaba perdido, entre ellos todos nosotros. Que podamos hoy sentirnos felices porque vienes, porque nos hablas, porque has preparado un camino de gracia, para que así como Zaqueo nosotros podamos responder y devolver y utilizar los bienes de la vida para amar y servir. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué me ha tocado esta palabra de hoy? ¿Qué proyecto me propone? Zaqueo dijo, voy a hacer esto y esto y esto, voy a restituir, voy a dar la mitad de mis bienes, y si he robado, pues voy a dar 4 veces más. ¿Qué tengo que hacer yo hoy en todos los sentidos de la vida? Si me ha apartado de Dios, ¿cómo tengo que subir en el espíritu? ¿Qué obstáculos tengo que quitar para poder ver a Jesús? Porque puede que ustedes y yo, algunos tengan estaturas y sean altos,
pero a veces hemos sido pequeñitos en santidad. ¿Por qué no crecemos y nos hacemos gigantes en la búsqueda de Dios, con ese anhelo de Zaqueo? Cuando escuchó la voz de Dios, creció y subió a un árbol y hizo lo que fuera para encontrarse con Jesús que pasaba. Que nosotros miremos qué planteamientos tenemos que hacer para crecer en gracia y favor delante de Dios y aceptar y abrirle la puerta del corazón a Jesús. Coloquen ahí sus comentarios. Gracias por toda la participación. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.